Bienvenidos al canal de la Virgen María del Buen Suceso. Soy su servidor Santiago Villarreal. Continuamos con esta serie de entrevistas especiales sobre Nuestra Señora del Buen Suceso. En esta ocasión contamos con la presencia de Carlos Guerrero, historiador, investigador y escritor católico, presidente del Instituto Nacional Garciano aquí en Ecuador y devoto de Nuestra Señora del Buen Suceso. Bienvenido, Carlos, gracias por aceptar esta entrevista. Esperamos que esto sea de mucha bendición para todos los que la escuchen. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de ti? Muy buenas noches, Santiago. Muy agradecido ser invitado una vez más a tu programa y un saludo especial a tu público que te ve. Sí, muy bien en esta época que recordamos las festividades de nuestra ciudad de Buen Suceso. Excelente, bueno, vamos a ir directamente con las preguntas para conocer un poco más de Nuestra Señora, ¿no? Sí, Y profundizar en lo que se refiere a la devoción a esta vocación que es verdaderamente especial aquí en Ecuador y para todo el mundo, ¿no? Hay personas que conocen sobre ella a nivel mundial y esta información creo que es muy valiosa y les va a gustar a todos ustedes. Entonces, solamente antes de empezar, vamos a dar inicio con oración, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos directamente con las preguntas para que todos podamos conocer un poco más de la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso. Carlos, la primera pregunta es, ¿quién es la Virgen del Buen Suceso? Ya, la Virgen del Buen Suceso es nuestra propia Madre del Cielo, María Santísima de Nazaret, ¿no? La Virgen, después de su vida humana, está asumida por el Altísimo, ¿no? Entonces, de tiempo en tiempo, eh, con la venia especial de Dios Padre, se manifiesta María Santísima en ciertas partes, en ciertos tiempos y a ciertas personas para dar mensajes y revelaciones, que no es que te pone algo nuevo, ¿no? En la Biblia, o sea, en la revelación divina, que eso es lo que estamos obligados a creer los católicos, pero estas apariciones nos ayudan a vivir nuestra catolicidad en un determinado tiempo histórico, ¿no? Entonces, digamos, es un mensaje de la Virgen en un tiempo propicio para sus hijos, y en el caso de la Virgen Buen Suceso fue un mensaje que se dio cuando todavía éramos parte de España, éramos España, pero que increíblemente estas profecías trascienden el tiempo y el espacio y siguen vigentes hasta el día de hoy. Excelente, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, vamos con la segunda pregunta y bueno, ya en otras entrevistas y en programas ustedes pueden saber que ya se conoce mucho sobre la Virgen y vamos a ir sobre más detalles más específicos, así que vamos a avanzar rápido. Solamente para todos ustedes, Nuestra Señora del Buen Suceso de la Purificación Candelaria es una aparición que ocurrió aquí en Quito, Ecuador, hace 400 años. Se apareció a la Madre Mariana de Jesús Torres, ¿no? Exacto. Y envió a hacer una estatua a Madre Mariana milagrosa, ¿no? Que fue terminada por los tres arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael y San Francisco de Asís. Y la Santísima Virgen María tomó posesión de la estatua. Es decir, que la presencia de nuestro Señor está en la estatua y por eso no necesitamos ir a otras apariciones de otros países para visitar a Nuestra Señora, sino que la tenemos aquí mismo en nuestro país. En la segunda pregunta, Carlitos, quisiera preguntarte, ¿por qué es importante para nuestros tiempos estas apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso, esta vocación, este santuario aquí en Quito, Ecuador? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, la Virgen da varios mensajes, ¿no? Entonces voy a tratar de especificar algunos, ¿no? Dice que básicamente el monasterio es como una casa de Dios, ¿ya? Fue elegido por María Santísima, incluso la Virgen dice, desdichado Quito si no hubiera este monasterio, ¿ya? Y dice que María Santísima es la abadesa, o sea, es la dueña de casa, la reina de las llaves, por eso Nuestra Señora tiene las llaves doradas como una priora, ¿no? Y dice que siempre tendrá hijas, ¿ya? Y que este monasterio tiene que estar hasta el final de los tiempos,
¿ya? La Virgen también profetiza que el monasterio va a afrontar épocas difíciles, sin embargo, con el amparo de María Santísima saldrá adelante. También habla de que dichoso el Ecuador cuando sea conocida yo, o sea, en esta vocación de buen suceso, en lo largo y lo ancho de esta nación, o sea, refiriéndose al actual Ecuador. Es una promesa de Nuestra Señora. Y también este aspecto maternal de María, que dice que cuando todo sea perdido, el triunfo será nuestro, o sea, el triunfo de Jesús y de María. Entonces yo creo que esos son los mensajes de María Santísima. Como tú dijiste, sentir y no solo sentir, sino estar seguro que está esa presencia maternal de María aquí en Quito en Nuestra Señora del Buen Suceso. Perfectos. Excelente respuesta. Muchas gracias por tus palabras. En ese sentido, vamos a conocer un poquito más sobre algunos detalles, ¿no?, de la historia, y sabiendo que se apareció en Quito, Ecuador, a Madre Mariana de Jesús Torres de Iberrochoa, que como Sí, sabemos, ella escribió, ¿no?, una biografía sobre ella misma, autobiografía. autobiografía, perdón, por orden de sus directores espirituales. También sus directores espirituales escribieron su biografía. Y, y lo que tenemos nosotros hoy en día es la vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berrochoa, la cual fue escrita entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX por Manuel Sousa Pereira. Bueno, tú conoces un Exacto. poco más la vida de Manuel Sousa Pereira. Inclusive escribió un libro, Carlitos, sobre este personaje, y si alguno quiere adquirirlo, voy a dejar los detalles aquí abajo en la cajita de descripción para que se comuniquen con él y conozcan más sobre este personaje, este fraile franciscano. Continuando entonces sobre la vida admirable, quisiera que nos cuentes un poco sobre su historia, porque esa es como que la biografía más amplia que tenemos de Madre Mariana de Jesús Torres y Berrochoa, y también donde se detalla mucho más profundamente las apariciones de Nuestra Señora. En ese Sí, sentido, solo discúlpame un ratito, Carlitos. ok. ¿Qué es la vida admirable? ¿Cuál es su origen? ¿Y quién escribió esta gran obra, no? La vida admirable de Madre Mariana de Jesús Torres Virochoa, y cómo llegó hasta nosotros. Bueno, la vida admirable es motivada por la propia Madre Mariana Jesús Torres Berrochoa, es increíble. O sea, Fray Manuel Sosa Pereira era un muchacho militar, ya pasó de los 20 años, estaba en la milicia en Portugal. Incluso si Fray Manuel Sosa Pereira no se hubiera hecho sacerdote, igual iba a venir a América. Iba a venir al Brasil, a una parte que se llama El Para. Entonces ahí digamos, se entrenaban para servir el ejército ya, aquí en el Brasil. Pero por disposición divina, la Madre Mariana se aparece a este joven militar, a Fray Manuel Sosa Pereira, y le invita a abandonar las armas del mundo y a enlistarse en la milicia franciscana, o sea, que tome las armas de Dios, que tome como escudo, arma y estandarte la cruz de Cristo. Entonces, Fray Manuel Sosa Pereira hace todo un proceso de conversión. Viene acá a América, pero ¿por qué viene a América? Porque la madre le dice que es disposición de Dios que tiene que venir al Nuevo Mundo. ¿Ya? Entonces, y le dice específicamente a Quito, y le dice dónde está mi monasterio. Entonces, Fray Manuel Sosa Pereira le pide permiso a sus superiores para ir al Nuevo Mundo. ¿Y qué pasa? Que en ese lapso de tiempo, la Madre Mariana también le manifiesta algo, que estando en Quito, tiene que escribir la biografía de ella, y dentro de esa biografía de ella, tiene que poner su propia historia, o sea, su autobiografía. Entonces, el padre Manuel Sosa Pereira, ya estando aquí en Quito, en 1790, otros dicen que es 1792, escribe la vida admirable. ¿En qué se basa el padre Manuel Sosa Pereira?
se basa en un libro que él había leído en su tierra, que es la vida de la Madre Mariana por el padre Bartolomé Ochoa de Alacán y Gamboa. Ujú. Pero cuando viene aquí en Quito se encuentra con nuevos elementos. Se encuentra con un libro que se llama El Cuadernón, y en el Cuadernón está la vida de la Madre Mariana, escrita por el padre Fray Francisco Anguita y el padre Ángel Francisco Pérez, que son franciscanos, y también está la autobiografía de la Madre Mariana, de Jesús Torre Berochoa, pedida por el obispo de Quito de esa época, Fray Pedro de Oviedo. Ya entonces, toda esa información la condensa el padre Manuel Sosa Pérez en 3 volúmenes, que es lo que conocemos como la vida admirable de la sierva de Dios, la Madre Mariana Jesús Torre y Berrochoa. Son 3 volúmenes que nos hablan sobre la vida de Nuestra Señora del Buen Suceso. Excelente. Se podría decir entonces que fueron 3 volúmenes, ¿no es cierto? Los que Manuel Sosa, o sea, los originalmente lo que él escribió fue en 3 partes. Exacto, pero basándose en una obra extensa que es el Cuadernón, que ya había dicho anteriormente, y también de una obra que él había leído en Portugal. E incluso las monjitas aquí, él fue el director espiritual, entonces las monjas también le dieron ciertos datos. E incluso un detalle que se me está escapando, el padre Manuel Sosa Pereira dice que estaba alegre porque como fue director espiritual, las monjitas le dieron un diario personal de la Madre Mariana, donde hizo sus anotaciones personales. Me imagino que de ahí también tuvo que haber sacado algunos elementos para su obra, ¿no? Y dice que él se sentía bendecido de tener esta obra y dice que siempre sintió la protección de la Madre Mariana en los momentos difíciles. Testimonio del padre Manuel Sosa Pereira. Qué hermoso, en serio que seguramente tener esos documentos en las manos, no me imagino. Y ya vamos a hablar un poco más sobre esos detalles de qué pasó con esos documentos. Como tú dices, Manuel Sosa Pereira empezó a escribir o terminó de escribir en 1790, 1792. ¿Tienes algún detalle sobre eso? Lo ubican por esa época. Yo creo que sí, comenzó en 1790 y terminó en 1792 por una razón. Eh, Te dije que el padre Manuel Sousa Pereira en La vida admirable también mete su propia historia de vida, o sea, su biografía. Eso tú lo encuentras en el segundo volumen. Al final del segundo volumen está la historia del padre Sousa Pereira y, y te da a relatar todo esto y según la cronología de los datos te da hasta 1790, porque en el libro que yo escribí, que tiene el nombre de Fray Manuel Sousa Pereira, utilizo 23 documentos. Y el padre Manuel Sosa Pereira se encarga, aparte de la Virgen del Buen Suceso, de otra vocación española, nuestra ciudad de Pilar de Zaragoza, pero eso ya no lo registra la vida admirable, porque la vida admirable, como dice, trata sobre la Madre Mariana y más sobre nuestra ciudad de Buen Suceso. Entonces, en cambio, en 1792, él se dedica a escribir toda la reseña de nuestra ciudad de Pilar de Zaragoza y su cofradía. Entonces, yo creo que la obra la escribió en 2 años, los 3 volúmenes. Lo hizo en 2 años porque incluso para lo del Pilar de Zaragoza también creo que se demoró así, como 2 o 3 años. O sea, se ve que el sacerdote tenía mucha devoción en lo que hacía y le puso empeño en... Es una faceta que él incluso incursiona porque decía que no era muy bueno en las letras, pero que el amor a María le movía a hacer esto. Excelente. Muy interesante lo que nos comentas. Quisiéramos conocer un poquito más sobre Manuel Sousa Pereira. Ya nos comentaste un resumen, pero quisiéramos que ahondemos un poco en su vida de... Claro, ya comentaste un poco de que Madre Mariana le llamó, ¿no? A que venga a Quito. Pero Sí. ¿quién fue él aquí en Quito? ¿Qué sabemos de él? ¿En dónde está enterrado? ¿Y se conoce la ubicación de su tumba? ¿Cuáles fueron sus obras más importantes aparte de escribir La vida admirable? Me refiero a tanto a la parte de obra, no, me refiero a acciones en concreto y también a escritos, ¿no? Comentas también lo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Entonces, ¿quién fue este personaje tan peculiar? Porque inclusive no creo que hablaba español, sino que era portugués, ¿no? Claro, nació en Portugal.
padre Manuel Sosa Pereira nació exactamente la primera semana entre la primera o comienzo de la segunda semana de diciembre. O sea, estamos hablando entre la octava de la Inmaculada. Increíblemente, el padre Sosa tiene esa relación con la Inmaculada, ¿ya? Entonces, entra entre la octava de la Inmaculada de 1750. Entonces, el padre Manuel Sosa Pereira nace, bueno, según lo que dice su biografía y lo que da a entender, parece que se queda huérfano. Ujú. Y lo cuida un tío por el lado materno. Ya, el tío por el lado materno, el capitán Pereira, ya cuando creo que Manuel tiene entre unos 17 y 18 años, le dice que decide él ser. Entonces le dice a la familia que él quiere ser militar. Yo creo que los familiares querían que sea abogado, doctor, o sea, algo de más estatus, porque incluso el padre Manuel Sosa Pereira pertenecía a nobleza, ¿ya? Entonces el tío no quería que sea militar, pero Manuel se impuso, entonces él se prepara para ser militar. Entonces, lo que sí es que Manuel Sosa Pereira era un muchacho muy devoto, entonces tenía un amigo franciscano que le sirvió de director espiritual y con el que hacía un buen diálogo. Entonces llegó un momento en que, bueno, vinieron los malos amigos, ¿no? Lo mal aconsejaron. Nunca se especifica cuál es el pecado, pero como que se da a entender que creo que tal vez querían llevarlo a un lugar de citas. Entonces Manuel como que sí iba a acceder a eso, pero se sintió mal, fue donde su confesor y el confesor le habla sobre la misericordia divina, pero después el padre Manuel dice que si estaba con el deseo, más no se consumió el pecado. Entonces el padre le dice que se ahoga un vaso de agua, que hace toda una grandeza, una nadería. Entonces el padre le invita a aspirar a la santidad y entonces le dice, ¿cómo? Y entonces el padre confesor de Fray Manuel Sosa Pereira le da un libro que le escribió un sacerdote español, que es el Fray Bartolomé Ochoa de Alacano y Gamboa. Entonces, en esa biografía es que él comienza a saber quién es Madre Mariana, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que después le pide a los jefes superiores en la milicia, porque creo que había un tiempo de recreación en donde podían tratar temas diferentes o hacer una lectura de cualquier libro. Entonces le sugiere que se lea la vida de la Madre Mariana y accedieron, incluso fue provechoso porque los soldados dicen que querían confesarse, comulgaban, o sea, se hizo un gran apostolado. El padre Manuel bueno, el soldado Manuel en ese momento. Y bueno, entonces en una de esas noches se le aparece en visión la Madre Mariana. Y bueno, ya como dije anteriormente, la Madre Mariana le invita a hacerse franciscano, después le invita a venir a Quito y finalmente le dice que en Quito tiene que escribir una nueva biografía sobre ella, que es lo que conocemos como La vida admirable. Bueno, estando aquí, él quería ser hermano Lego, ¿ya? Vino como hermano Lego, pero la madre le dijo que no, que Dios lo quiere como sacerdote. ¿Te refieres a la Madre de Dios o a la Madre Mariana? La Madre Mariana. La Madre Mariana quería que él sea sacerdote franciscano, porque él se quería conformar como hermano Lego, porque él había leído las historias de las misiones amazónicas y casi siempre eran hermanos Legos lo que murieron como mártir. Entonces dijo, quisiera ser un mártir y estar en el anonimato, pero la Madre María dijo que no, que era deseo de Cristo, que él sea sacerdote y que de paso que su historia
así sea breve, esté dentro de la historia de la Madre Mariana, o sea, en la vida admirable. Por eso, como digo, en el segundo tomo está la historia de Fray Manuel Sosa Pereira. Entonces aquí hay un meollo. Cuando él viene, hay un problema. No digamos, no hay muchos sacerdotes y la única forma era traer sacerdotes españoles. Pero como había falta, entonces aquí los padres le dieron el beneficio al padre Manuel Sosa Pereira, o sea, de ser sacerdote franciscano. Este fenómeno se llama inopia, si no me equivoco, la inopia. Ya entonces, la falta de órdenes de sacerdotes, tanto en la orden como del lugar de procedencia, o sea, que eran españoles. ¿Y qué pasa? Que Fray Manuel Sosa Pereira, para tener derecho a, digamos, aspirar si tal vez algún día se le diera nueva responsabilidad en la orden franciscana, él tenía que ser reconocido y tratado como español. Entonces él decide escribir una carta al rey de España para ver si le puede dar ese beneficio, o sea, naturalizarlo ya, o sea, que a pesar de ser portugués se lo reconozca como un español. Y la carta llega, el rey está de acuerdo, pero parece que el comisario de Tierra Santa, que es el que secundaba la idea del rey, no estaba del todo de acuerdo, pero sí accede al final. O sea, pero le pide a los padres franciscanos de Quito que no vuelvan a repetir esto. O sea, que si van a nombrar sacerdotes, que sean españoles. Entonces el padre Manuel Sosa Pereira fue una excepción y se lo reconoció al final como español. Incluso gracias a esa carta que escribió el padre Manuel Sosa Pereira, quedó en los documentos del archivo de India. Y por eso hasta el día de hoy hay ese documento y sabemos cómo es la firma del padre Manuel Sosa Pereira. Entonces con eso se demuestra que el padre sí existió en la vida real, porque había gente que creía que realmente la autoría era un invento, aunque realmente no lo escribió Fray Manuel Sosa Pereira, puesto que algunos creían que no existía, pero no. Está la carta con puño y letra de él en España. E incluso hay un libro que se llama Varones Ilustres de la Familia Franciscana, escrito por Francisco María Conte, ¿ya? Después de 100 años de la vida admirable. Entonces, y da fe que el padre Manuel Sosa Pereira existió, aunque no detalla el tema de que escribió La vida admirable. Lo que sí detalla es todo lo demás, que nació en Portugal, que fue militar y que vino aquí a Quito. Y da el nuevo dato, que en 1792 se dedica a la Cofradía del Pilar de Zaragoza. Entonces eso sí da fe esta segunda obra, pero respalda lo poco que dice la biografía del padre Manuel Sosa Pereira en La vida admirable. Incluso el padre, cuando quiere el reconocimiento del rey de España, él dice que él sintió la inclinación, o sea, lo hablo en forma figurativa, de ser franciscano y que le dé la posibilidad de ser español aquí para aspirar a los otros grados. Lo dice así porque no creo que si le hubiera dicho al rey, ¿sabe qué? Tuve una revelación, el rey tal vez lo hubiera pensado 2 veces. Entonces él utilizó un mensaje sencillo pero se puede entrever que sí, que ahí da a entender que hubo algo más para hacerse franciscano, ya en esa breve lectura. Bueno, después de eso, el padre Manuel Sosa Pereira es testigo de algo. La Virgen del Buen Suceso lo profetiza con 200 años de anticipación. Es un fenómeno que afectó a Quito y que lo va a solucionar una persona en la época republicana. El padre Manuel Sosa Pereira trató de solucionar el problema y lo pudo en lo que cabía a él, pero igual ese problema siguió, ¿ya? O sea, el padre Manuel Sosa Pereira hizo lo que más pudo. Entonces estoy hablando es de la relajación del clero. La Virgen del Buen Suceso sí habló de que se iba a relajar el clero y el padre Manuel Sosa Pereira fue testigo de eso, que incluso la orden franciscana se corrompió en esa época. Él fue uno de los pocos sacerdotes que fue fiel a la misión de la orden e incluso fiel a España, porque aquí también hay otra profecía. La Virgen dijo que se iba a emancipar Quito
y que al final todo esto se iba a llamar Ecuador. Entonces el padre Manuel Sosa Pereira es testigo de otra profecía, o sea, aparte de la relajación del clero, la independencia, ¿ya? E incluso registrando los documentos veo que el padre Manuel Sosa Pereira tiene unos fuertes encuentros por defender la institución franciscana de nada más y nada menos que Antonio José de Sucre, que aquí se nos habla como un gran patriota, pero desde el punto de vista del padre Manuel Sosa Pereira sí se le hizo injusticia por ser leal a la causa franciscana y leal a la corona española, porque el padre Manuel Sosa Pereira fue leal. Incluso hay un documento que es el informe de Ramón Núñez del Arco, ¿ya? Ramón Núñez del Arco, que es un español quiteño. Él hace una redacción de más de 500 nombres y el padre Manuel Sousa Pereira es uno de los pocos fieles a la causa de la corona española. Entonces, esta fidelidad a España le cuesta mucho al padre Manuel Sousa Pereira por parte de los patriotas republicanos. Sin embargo, él sigue con su labor. Ya por 1815 o 1816 recibe un nuevo nombramiento. Él es vicecomisario de Tierra Santa, ¿ya? Entonces son pocos los que recibían esos títulos. Entonces, Fray Manuel Sousa Pereira tiene este título, e incluso como él operaba con la cofradía del Pilar de Zaragoza, conseguía las ayudas económicas porque, o sea, se servía era para recaudar fondos para ayudar a la Tierra Santa. Entonces así ayudaba a Fray Manuel Sosa Pereira con el dinero recaudado de la cofradía del Pilar de Zaragoza, se enviaba ese dinero a los lugares santos para su manutención, ¿ya? Entonces también fue visitador de la orden, también estuvo en Riobamba, estuvo también en el convento de San Diego, o sea, tuvo bastante actividad aquí en el Ecuador y posiblemente murió entre los 72 u 80 años según la cronología, porque eso sí no llega a mi libro a establecer todavía. O sea, sí se sabe que hubo un tiempo que fue desterrado, pero volvió. Incluso estuvo en las misiones en Amazonía, creo que también llegó al Brasil, regresó a Quito. Y el final aquí es que, por eso se calcula que murió por 1823, porque los documentos señalan eso, aunque hay un documento que lo nombra en 1829. Entonces especulamos que todavía pudo haber vivido en la época que el Ecuador llegó a ser Ecuador. Entonces, básicamente, como vuelvo y repito, fue testigo de la profecía del traspaso de lo que fue la época colonial a la época republicana. Entonces, el padre Manuel Sosa Pereira es un nexo entre los cambios de tiempo, incluso de un sistema antiguo a un sistema moderno, o sea, el sistema monárquico al sistema republicano. Perfecto, Carlitos. Gracias por tu respuesta. ¿Y sabes dónde está enterrado o si es que está enterrado en Quito? Sí, está enterrado en Quito, pero se barajan dos posibilidades. Puede estar en el convento, en la iglesia de San Diego, o dos, en la cripta de la iglesia de San Francisco, pero según lo que me dijeron algunos que conocen el caso, dice que parece un nicho común, tanto en San Diego como en San Francisco, y pueda que el cuerpo del padre Manuel Sosa Pereira esté junto con otros cuerpos. Y bueno, también hay otro pequeño inconveniente por parte mía, es por lo que el archivo franciscano está compuesta de dos partes, ¿ya? Entonces el archivo franciscano tiene una parte que solo puede recibir a los laicos, que quiere decir esto, a personas particulares, claro, con un permiso, ¿no?, de por medio, y también a investigadores, estudiosos de temas de iglesia, de historia o del franciscanismo. Pero la otra ala también tiene acceso, pero solo para los sacerdotes de la comunidad franciscana. Entonces,
no sé, no sé si tal vez, si por medio de un sacerdote que pudiera revisar los documentos que no puedo como laico, puedo encontrar los últimos detalles de la vida del padre Manuel Sosa Pereira. Entonces, eso es lo que sí queda como pendiente en mi obra. O sea, solo tengo una especulación, ¿ya? De que pudo ser la muerte entre los 72 a 80 años. Pero si ves, es una larga vida, porque incluso Madre Mariana murió a los 72 años. Así es. Antes de continuar un poco más con la vida admirable y el padre Manuel Sosa Pereira, tengo una pregunta muy importante y es, ¿se sabe tal vez el mes en que nació Madre Mariana en el año de 1963? ¿Se sabe tal vez el mes o el día? ¿Has investigado o descubierto tal vez ese detalle? Porque eso no se especifica. No, no se especifica, sí, no lo dice la vida admirable. Pero lo que sí creo es por lo que te cuento que en lo que respecta a la causa canónica, la causa se había frenado por dos causas, pero ahorita solo sería una que queda en pie. La una habían dicho que la vida admirable habla de Vizcaya, porque la madre Mariana nació en Vizcaya, y dice que en la época que nació ella, ese nombre no existía, pero cuando revisé la vida de los padres franciscanos, que te dije que es el segundo libro que revisé, hay algunos sacerdotes que eran españoles y nacieron en Vizcaya y son de la época de Madre Mariana. Entonces, no, ese argumento de que Vizcaya no se llamaba Vizcaya en esa época es falso. Sí, Vizcaya ya tenía ese nombre. Incluso hay un sacerdote que era muy devoto de la Virgen del Buen Suceso, que junto a su nombre, él se puso Fray, no me acuerdo el nombre, pero al lado del Buen Suceso, haciendo referencia a Nuestra Señora. Entonces, incluso eso se ve en esta obra, que eso es varones ilustres de la familia franciscana de Fray Manuel Conte Pereira. ¿Ya? Súper interesante lo que nos comentas. Bueno, Manuel Sosa Pereira es una clave fundamental para llegar a tener la vida admirable el día de hoy, ¿no? Y este resumen de una biografía que Claro, seguramente es y extensa. bueno, ya me estaba olvidando. Y el segundo detalle es que como no encontraron la partida de nacimiento de Madre María, porque se dice que en la iglesia que se recibió el bautizo, eso se quemó, se perdió el documento, pero yo soy de la idea que si aquí ya Madre Mariana fue monja, me imagino que para ser monja, yo te digo porque, ejemplo, es como cuando tú te vas a hacer la primera comunión, te piden los papeles de tu bautizo. Y en cambio, Claro, cuando vas a hacer la confirmación, te piden los papeles de tu bautizo y aparte de la primera comunión. O sea, a medida que tú vas recibiendo el sacramento, te piden la documentación. Entonces, no sé, yo creo que en verdad, no sé si es que no tienen intención o es que en verdad como que le falta más gana, digamos, los responsables de la causa canónica, porque yo creo que sinceramente, para mí, no sé, no me parece un argumento fuerte para tenerla en stand-by la causa, porque como digo, si es monja es porque ya fue bautizada, así de sencillo. No creo que un no bautizado llegue al grado de sacerdote, siendo en el caso de hombre o en el caso de mujer monja, sin tener el bautizo previamente. claro, sí, tienes toda la razón, Carlitos. Vamos entonces a avanzar un poquito en el tema de la vida admirable. Um, Nos hablaste del cuadernón, ¿no? Del cuadernón. Y sabemos que el cuadernón contenía las biografías de la vida admirable, perdón, las biografías de Madre Mariana, tanto la de ella, la de sus padres espirituales o confesores, De las eh, madres fundadoras también. de las madres fundadoras, ese diario tal vez espiritual, y, y yo sé que todo este conjunto también se le añadió, a este conjunto se le añadió también tesoros de la estatua de Nuestra Señora del Buen Suceso, y que fueron escondidos, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos expliques un poco todo el contenido del cuadernón, porque yo cuando he conversado con gente sobre el cuadernón, me han explicado de que, o si es que yo estoy equivocado, de que el cuadernón también incluía esos tesoros de la Virgen del Buen Suceso y que luego fueron escondidos. Y ya, luego vamos a conversar un poco de lo que escondieron, pero si nos puedes comentar qué nomás contenía todo Ya, esto del... el cuadernón es un volumen grueso, o sea, en el cuadernón estaba,
la vida de la Madre Mariana, ciertos datos de los confesores de Madre Mariana. En total, los autores de Cuadernón son dos sacerdotes, Fray Francisco de Anguita, que de paso tiene el honor de ser director espiritual de Santa Marianita de Jesús, la Azucena de Quito, e incluso, no todo el mundo lo sabe, pero Santa Marianita se llama Marianita en honor a la Madre Mariana, porque se dice que la mamá de Marianita tenía dificultad en su embarazo, entonces la Madre Mariana le aconsejó tomarse un té especial que ella hacía, que era el agua de anís, o sea, como el agua de anís del país, me imagino que a referencia a España, me imagino. Entonces, con este preparado ella hacía, y dicen que las mujeres que tenían problemas en el embarazo daban a luz los niños, sanos y robustos. E incluso en la época de la Madre Mariana dice que hubo un tiempo en que casi todo Quito, todo el mundo se llamaba Mariano o Mariana, como agradecimiento a la Madre Mariana. Entonces, entre ellos la Azucena de Quito, por eso se llama Mariana de Jesús, ¿ya? Por la Madre Mariana de Jesús Torres. Ya, entonces eso con Fray Francisco Anguita. También está el padre Ángel Francisco Pérez. Aparte de eso está la autobiografía de la Madre Mariana, que fue pedida por el obispo de Quito, Fray Pedro de Oviedo. Y creo, si no me equivoco, también está el testimonio escrito y sellado y juramentado de Francisco Cruz del Castillo. Sí, que es el que hizo la imagen, porque él la hizo, mas no la completó ni terminó. Ahí hubo obra angélica, ¿no? Entonces, él pone eso como testimonio escrito para todas las generaciones, pero eso se guardó en el cuadernón. Entonces, ese documento importante también tiene el cuadernón. Y me imagino que dicen que el cuadernón es más grande que la obra del padre Manuel Sosa Peña, porque él mismo dice que él compendió, o sea, es un compendio los 3 volúmenes. Incluso pueden haber profecías que no sabemos. Entonces, es un documento muy peculiar e interesante a la vez, que a futuro tiene que volver a aparecer. Y sí, el cuadernón se lo ocultó en las guerras de independencia, o sea, cuando aquí vinieron la gente de Bolívar, vuelve a aparecer la figura de Sucre. Entonces las madres tenían miedo de que estas personas profanaran los conventos. Entonces ellas lo que hicieron como susto humano fue esconder el cuadernón junto con el niño de la Virgen, o sea, el niño original, el niño del Buen Suceso, las coronas. Creo que también hay un báculo, si no me equivoco, la Virgen ahí, en esos tesoros. Entonces, había una monja que lo sabía, pero se murió. Entonces, no se sabe dónde está. Lo que sí, hay una profecía de que eso está oculto dentro de las paredes del convento y que tiene que aparecer a futuro. Gracias, Carlitos. ¿Conoces tú? Yo escuché que no solamente es un niño, sino 2 niños los que se habían tallado para... Sí, son 2 niños. Sí, iba a decir eso, sí. Son 2 niños, 2 coronas también. 2 coronas, exacto. También hay 2 coronas. Entonces, para enfatizar, está perdido el niño, los 2 niños. 2 niños, sí. Las 2 coronas. Sí, y el báculo. Claro, sí. Porque si uno observa el báculo de Nuestra Señora Buen Suceso, no tiene ninguna piedra preciosa. Ni una. Claro, y si te das cuenta, el matiz del niño que tiene actualmente difiere un poco al rostro de la Virgen. Entonces se ve lo que es digamos, la actividad divina con la humana. O sea, ahí el niño se ve que es obra humana, ya sea porque es diferente la tez. Claro, y si es que nos ponemos a imaginar cómo fue el milagro de la terminación de la imagen por los 3 arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y San Francisco de Asís, estoy seguro que no solamente fue el rostro, sino toda la talla, toda la figura de Nuestra Señora junto con las figuras de los niños fueron totalmente transformados, ¿no es cierto? Entonces las 3 figuras fueron terminadas por los santos arcángeles y San Francisco. Es lo que yo percibo y que me parece que va con la lógica que tenemos, ¿no?, de la historia. Me puedo estar equivocando, ¿no?
Mm, sí, pero pero creo que sería lo más dable. perfecto. Bueno, como tú dices, eso está para parecerse a futuro. ¿Sabes cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que de todos estos tesoros del cuadernón junto con con los, con los objetos que pertenecen a la Virgen del Buen Suceso Sí, también hay dos aparezcan? condiciones. Hay dos condiciones, pero hay algunas personas que sí ponen reparo en las condiciones, porque parece que hay una falla de cronología, entonces ahí sí, no sé si tal vez fue un error de transcripción, porque acuérdate que la vida mirable que tenemos ahora es obra de una transcripción, entonces puede ser que hubo un pequeño error de Ujú. transcripción, pero no es grave, ya, sino que, bueno, el que quiere hacerlo grave, bueno, ya pues se puede hacer. Bueno, entonces la primera condición dice que las monjas tienen que volver a la observancia de los padres franciscanos, porque ellas estaban bajo la tutela de los padres franciscanos, pero por un acontecimiento que pasó mientras estuvo viva la Madre Mariana, sí, creo que fue por el 1599, apareció una monja rebelde que en la vida mirable se llama la Capitana. Entonces ella acusó a la Madre Mariana de ciertas cosas, la hizo humillar, encarcelar, e incluso a las monjas que fueron fieles también fueron encarceladas. Algo que sí fue meritorio en todo este suplicio es que las monjas tuvieron revelaciones y mensajes. Entonces, digamos, eso fue la gota de miel entre tanta amargura que tuvieron. Y esta madre le pidió al obispo de Quito para que mejor se maneje la situación de las monjas. Ya no está bajo la tutela de los franciscanos, sino directamente con el obispo de Quito. Y bueno, se accedió a eso. Entonces, al final la madre Mariana volvió a estar libre, se comprobó su inocencia, llegó a ser abadesa en 3 ocasiones. Y bueno, ¿qué otra cosa más? La Virgen le garantiza algo, que el cuadernón, junto con los tesoros que se ha dicho, iban a aparecer a futuro, pero aquí vienen las dos condiciones. Dijo que la primera era que tenía que regresar la monja a la observancia con los franciscanos, y entonces eso me imagino que la había llenado de alegría y esperanza a Madre Mariana, porque sí le dolió cuando se fueron los padres, porque ella sintió que la comunidad se quedó huérfana y sin dirección. Bueno, a pesar de que se quedaron con el obispo de Quito, pero las monjas sabían bien que los directores espirituales y se debían y estaban bajo la tutela de los franciscanos, ¿no? Y entonces esa es la condición, pero la vida mirable dice que esto sucede en el siglo XX, pero realmente todo esto lo estamos viendo ahora en el siglo XXI, entonces no sé si tal vez en la transcripción se olvidaron añadir un palito en el número romano, o sea, solo sería una rayita que te daría 21, o dos que sinceramente tal vez Dios, en su libre voluntad, aplazó el tiempo porque tal vez el siglo XX no fue digno de llevarse este premio, que es la aparición del cuadernón. Entonces pueda que por eso se aplazó el tiempo. Y la otra condición, bueno, es una apreciación mía por ese caso, no digo que sea así. Y la otra condición es que el cuadernón puede aparecer antes de tiempo e incluso saltándonos esta primera petición, o sea, el regreso de la monja, siempre y cuando las personas, entre comillas, le hicieran violencia al cielo. ¿De qué forma hacerle violencia al cielo? O sea, hacer que Dios se comparezca de nosotros, el corazón de Dios se enternezca de amor y misericordia por sus hijos que están sufriendo, y eso era a través de oración, penitencia y ayuno. Entonces hay que analizarlo si realmente hicimos todo ese esfuerzo, porque como digo, no ocurrió en el siglo XX, se supone que tenía que haber sucedido en el siglo XX, más está ocurriendo ahora en el siglo XXI, o sea, otra vez las monjas han regresado bajo la tutela de los franciscanos, y hay que ver si eh, esta unificación se mantiene y sigue de largo, ¿no? O sea, este regreso de las madres con los franciscanos. En ese sentido del regreso de las madres con los franciscanos,
¿Tú crees que ha sido completo? O porque yo todavía no veo que haya una, o tal vez me equivoco y no sé el tema a profundidad de qué es lo que está sucediendo entre las madres conceptas y los franciscanos, ¿no? Aquí en el centro histórico de Quito. Pero creo que todavía no hay todavía esa, como que formalmente tienen una mejor relación y los franciscanos van más a celebrar misa y ellos son ahora los encargados de bajar y subir la imagen cuando está en el coro alto de Nuestra Señora del Buen Suceso y luego tenerla en el altar mayor, pero no percibo yo, en en mi humilde opinión, que hay una verdadera, otra vez, unión como existió en el tiempo de Madre Mariana. Claro, o sea, lo que yo te digo es lo que se puede físicamente. O sea, mira, te voy a decir algo. O sea, bueno, a nombre personal de Carlos Guerrero, según lo que yo interpreto de la vida mirable, hay cosas puntuales que la Virgen profetiza y donde ella te da un factor de moralidad. O sea, te dice que esto es malo, esto es bueno, esto es pernicioso, esto es loable, esto es perdición, esto es redención. Ya, o sea, la Virgen te da ciertos argumentos eh, con carga de moralidad, sea positiva o negativa, pero cuando son cuestiones, digamos, como de índole histórica, es como que la aparición es neutral, no te dice si es bueno o malo, o sea, creo que todo lo deja a tu interpretación. Un ejemplo, cuando ella dice que el Ecuador se tiene que independizar de España y que el país se va a llamar Ecuador, ejemplo, ella no dice que es bueno o es malo, no te lo dice. Pero cuando la Madre Mariana llora porque en verdad le duele esta separación. Ella creía que no iba. Entonces la Virgen, digamos, entre comillas, se toma la molestia de explicarle que era necesaria esta separación. Le explica que era necesaria porque así se evitaba ciertas corrupciones que se escapaban de parte del rey y que de verdad habían personas que se arrogaban ciertas cosas. Por eso, que ejemplo, incluso este problema ya lo sabía la Virgen y sabe bien que va a durar, mmm, digamos, no solo 200 años, sino un poco más allá de 200 años. Entonces, y eso lo va a solucionar, como dije, una persona más adelante, que lo voy a revelar. Entonces, la Madre Mariana no es como, por ejemplo, te cuento porque hay personas, algunos tradicionalistas y algunos hispanistas que son devotos de la Virgen del Buen Suceso, pero le atacan cuando dice, entonces la Virgen estuvo de acuerdo que, que nos rebelábamos de España. Le digo, no, la Virgen no está diciendo si está de acuerdo o no. Ella lo que te está dando puntualmente es lo que va a suceder. Es como cuando tú dices, hey, quítate de ahí porque te puede caer esa piedra. Entonces la Virgen lo que dijo es, esto tarde o temprano se va a separar. Bueno, otra noticia, porque, bueno, te lo digo aquí porque no todas las veces lo digo, o no sé si lo he dicho ¿Sí? anteriormente. La Madre Mariana no es la única que recibe esta profecía, por si acaso. ¿En También la serio? recibió, ¿cómo es que se llama esta santa peruana? La Santa primera, Rosa de Lima. sí, Santa Rosa de Lima, gracias por hacerme acuerdo. Santa Rosa de Lima recibe una profecía semejante. Ella recibe una locución, creo que la Virgen le dice que el Imperio Romano no va a durar más que lo que duró el Imperio Inca. Entonces el Imperio Inca duró, creo, como 300 años y eso es lo que duró también España aquí, 300 años o un poquito más. Y ejemplo, incluso esas palabras proféticas, cuando salió la primera biografía, eliminaron la biografía de Santa Rosa de Lima, esa profecía. Ya se luchó porque la gente no sepa, porque eso podía revelar al pueblo antes de tiempo. Y sin embargo, no sé cómo se filtró en esos libros que cayó con Eugenio Espejo y con su hermano Pablo Espejo, que era sacerdote. Y ejemplo, ahí es que comenzaron a hacer los primeros movimientos del primer grito de independencia. O sea, en 1809 volvieron a estar hablando sobre la profecía de Santa Rosa de Lima. ¿Ya? Entonces, porque como digo, la vida mirable estaba oculta y a lo mucho creo que lo sabían las monjas, pero de ahí, de que hay otra profecía, sí hay. Incluso tengo entendido que hay otra vidente que también tuvo la misma revelación de que esto se iba a independizar. Por ejemplo, nunca la Virgen dijo, ¿saben qué? Porque es mala o porque es buena. No da una valoración, solo dice el hecho puntual. Se tiene que separar esto.
En el caso del país dice se llamará Ecuador. Entonces, eso es lo que digo, porque ejemplo, incluso hay gente que dice, no, es que cómo la Virgen va a apoyar la existencia de una república, porque la república es hija de la Revolución Francesa, pero vuelvo y repito, la Virgen lo que está señalando es un hecho puntual futuro, o sea, se va a separar. Ella no dice si es bueno o es malo, eso ya queda a condición de nosotros cómo lo vemos. Sin embargo, creo que en el caso de Ecuador sí es un hecho positivo el separarse porque eso nos da un beneficio a futuro con un personaje que viene, bueno, cada rato digo de personaje, ya mismo llegamos al tema de ese personaje, pero en otras palabras, digamos que Ecuador es como una nueva Jerusalén escogida por Dios. Muy interesante todo lo que nos cuentas, Carlitos. Para continuar con el tema de la vida admirable y entender cómo llegó a nuestras manos, ¿cuántas copias Fray Manuel Sousa Pereira escribió sobre la vida admirable? O se entiende que tal vez cuántas copias hizo, perdón, en otras palabras. ¿Y dónde están esas copias? ¿Tenemos algún rastro de poder encontrar alguna en el futuro cercano? ¿O será que también las monjas escondieron alguna de las biografías junto con el cuadernón? Bueno, dicen así, no estoy seguro, pero dicen que realmente el padre Fray Manuel Sosa Pereira hizo de los 3 volúmenes 3 copias, o sea, pero hay una copia que digamos es un poco más extensa, con explicaciones. Esa fue enviada para los padres franciscanos porque, bueno, me imagino que tal vez era por el tema de la profecía. Acuérdate que los padres franciscanos tenían que regresar con ellas. Entonces creo que ahí el padre Manuel Sosa Pereira es como una Biblia comentada ya. Me imagino que puso ciertos comentarios, cosa que no puso en la vida admirable, porque el padre Manuel Sosa Pereira, en el caso de las monjas, dice que la vida admirable la escribe por 2 razones, principalmente, para que vean la vida de la Madre Mariana y aspiren a la santidad, y 2, para las monjas que están enfermas, que vean en el espejo de la Madre Mariana cómo una religiosa tiene que digamos, sufrir en nombre de Dios, digamos, lo que es la contrariedad de una enfermedad. ¿Ya? Entonces, digamos, esas son las cosas que plasma el padre Manuel Sosa, por qué se hizo el libro, ¿ya? O sea, ¿cuál es el objetivo del libro, ya? O sea, son estos, o sea, es como un vademecum de consulta para las monjas con sectas, o sea, digamos, la vida admirable, digamos, es como esa expectativa que te presenta Fray Manuel Sosa Pereira para todas las monjas desde la época de Madre Mariana a futuro. O sea, digamos, la Madre Mariana sería esa regla con la que te mides para decir, bueno, así tengo que llegar y aspirar para ser una religiosa con secta. Carlitos, y ya, tú dices que una copia estuvo con los franciscanos y se hicieron 3 copias, ¿no es cierto? Sí, y 2 quedan Tres. con las madres, 2. Entonces, una creo que sí tiene que estar ahí, si no es que está con el cuadernón, ¿ya? Puede estar con el cuadernón, la copia del padre Manuel, porque como te dije, el cuadernón se escondió iniciándose la época de independencia, entonces estamos hablando que tal vez todavía estaba vivo el padre Manuel Sosa Pereira cuando las monjas ocultaron el libro, y el último y tercer cuaderno llegó a manos de García Moreno, ¿ya? La vida admirable, no el cuaderno. No queda, disculpa, sí. La vida admirable llegó a manos de Gabriel García Moreno por la abadesa de la época, de apellido Fierro, que era nativa de Tulcán. Ella le dice, señor presidente, hay un libro que habla sobre usted. Entonces García Moreno creía que era, bueno, un libro de Juan Montalvo, como Juan Montalvo siempre se dedicó a hablar mal de él, pero cuando se da cuenta que no, es un libro que tiene profecías, entonces él lee la profecía del presidente Martí, que es un presidente que consagra el país al corazón de Jesús. Entonces es lo que hizo García Moreno el año pasado, porque estamos hablando que García Moreno consagra el país en 1874 y este libro se le entrega en 1875. Entonces, lo que hace García Moreno con la lectura del libro son 2 cosas. Número 1, el libro, los 3 volúmenes los pone un sobre sellado junto con una carta de recomendación para el Papa Pío IX.
Él quiere que Madre Mariana sea declarada santa porque según lo poco que ha leído en los libros, le parece que sí es digna de los altares. Y dos, un motivo más para progresar espiritualmente García Moreno. O sea, la lectura le preparó para ser mártir, ¿ya? Entonces, digamos, esas fueron las dos razones. Pero como García Moreno fue asesinado, no se pudo enviar ese correo. Porque el correo se enviaba y se recibía la primera semana comenzando el mes, y García Moreno murió el primer viernes del mes de agosto. Incluso cuando él está con el edecán le dice, baja a recoger las cartas. Entonces lo que le dice García Moreno es que vaya a retirar las cartas que vino de cualquier parte, más nunca le dijo, ¿sabes qué? Creo que no le alcanzó eso, creo que también le iba a decir, ¿sabes qué? Anda a la casa y manda esta encomienda a Roma, pero lo mataron, entonces la encomienda nunca llegó. E increíblemente esta desgracia aparente estaba previsto por la vida admirable, porque la Virgen le dice a la Madre Mariana, tu vida será conocida en el siglo XX, entonces por eso es que no logró García Moreno su objetivo, ¿ya? Ni Pío no sabía que había una Madre Mariana, ¿ya? Eso estuvo reservado para el siglo XX. No lo logró. Sí tuvo el beneficio García Moreno, porque incluso una parte de la profecía de buen suceso dice que un hijo que se ha considerado mártir, una de las señales de nuestro aprecio, refiriéndose tanto de Cristo como de María, será la lectura de este libro. Entonces García Moreno sí lo pudo leer. Entonces creo que eso se aplica a García Moreno, esa parte que dice la Virgen. Súper interesante lo que nos comentas. Entonces, una de las copias, como tú comentaste, tal vez este culto junto con el Cuadernón, la otra con los franciscanos, y la otra recibió Gabriel García Moreno en el año de 1975, antes de fallecer el 6 de Exacto. agosto de aquel año. Bueno, como tú nos comentas, esos libros nunca llegaron a manos del Papa por el fallecimiento, por el martirio de Gabriel García Moreno. ¿Qué pasó Exacto. con esos libros luego de eso? ¿Quién los encuentra? ¿Cómo, cómo fue el proceso de llegar a nuestra era? Y si es que lo que tenemos nosotros de la vida admirable en estos instantes corresponde a lo mismo o, o es una variación de la vida admirable. Bueno, te cuento, una vez muerto García Moreno, ese paquete se fue a la sombra, o sea, descansó 15 años en la sombra cogiendo polvo, hasta que vino Rafael Varela, que era un muchacho que García Moreno le ayudó con sus estudios y llegó a ser abogado. Entonces era el albaceas de García Moreno, ya el encargado de la herencia, de cómo se distribuía la herencia del presidente. Y la viuda de García Moreno, doña Mariana de Alcázar, le pide a favor a Rafael Varela que venga al estudio de García Moreno y que trate de arreglar todo lo que hay ahí, o sea, los anaqueles, los libros. Entonces, ¿qué pasa? Que Rafael Varela lleva a su hija, Clotilde Varela, una niña pequeñita, creo que tiene 13 años, menos de 13 años, se pone a sacudir los libros, ayuda al papá ordenando todo, cuando, sorpresa, se encuentra con el paquete, y comienza a leer que esto tenía que ser enviado a Roma y que tenía que ser leído por el Papa. ¿Y qué era? Era la petición de una posible causa de canonización, o sea, de beatificación. Entonces, eh, la niña abre el paquete y encuentra los tres volúmenes del padre Sousa Pereira, y se encariña con la lectura de los libros, porque la niña creo que lo leía en secreto, los libros, o sea, lo leía un ratito y los guardaba hasta el día siguiente, que tenía que venir a arreglar otra vez con el papá las cosas, pero no podía estar toda la vida así, porque llegaría el día en que ya el papá terminaba eso y ya, pues nunca más ahí. Entonces, ella viendo eso le pide la caridad a doña Mariana Casas si le puede obsequiar esos tres libros.
bueno, la señora no le cuestionó nada, le gustó que la niña esté motivada con esa lectura y le dijo, sí, llévate los libros, o sea, se los obsequió, los libros. Entonces, Clotilde Varela, que es el nombre de esta niña, que es hija de Rafael Varela, Clotilde Varela Vázquez, ella, ya cuando comienza la época liberal, por 1896, o sea, al año de la época liberal, pide ingresar al convento de las Conceptas. Entonces, pero previo a eso va donde el director espiritual y le habla sobre el libro que encontró y las lecturas que tiene. Entonces el director espiritual le dice que le da una orden que le duele a ella, dice que los libros tienen que ir al fuego. O sea, ¿por qué el director espiritual hace eso? Por lo que, como dice el libro, es una vida admirable que si tú lo has leído, hay casos de apariciones, de revelaciones y de misticismo y él creía que tal vez esta niña se podía afectar o influenciar porque como iba a ser monja, entonces él tenía miedo de que después pueda ella fingir las iluminaciones, ¿ya? Porque incluso Madre Mariana también fue bendecida con fenómenos sobrenaturales y con visiones también, ¿ya? Entonces, no, igual iba a tener esos fenómenos sin la lectura de la vida admirable, pero la vida admirable le motivó, como dije. Ese era el propósito de la vida admirable, motivar a la gente a la santidad. Incluso eso también lo pone Madre Varela antes de morir, porque ella escribe un prólogo. Eso es lo que vemos ahora cuando uno compra la vida admirable en la librería Jesús y la Misericordia. Ya, por lo que básicamente ella dice que ella espera que todas las abadesas, todas las madres conceptas, si cumplen su deber religioso, se encontrarán en el cielo como familia franciscana. Queda también el mismo deseo del padre Sousa Pereira. En ese sentido, las palabras son semejantes, tanto del padre Sousa como Clotilde Varela. Ya, bueno, entonces, ¿qué es lo que le pide Clotilde Varela a su confesor? Le dice que si puede transcribir los libros me imagino que en taquigrafía. O sea, dicen la palabra cifra, creo que es taquigrafía, que es el arte que aprendió el papá. Y el confesor le dijo que sí, que está bien. Mientras sea para ella, que lo haga. Entonces, ella transcribió los 3 libros y mandó los originales al fuego, ¿ya? Mandó eso. Entonces, bueno, se instauró el alfarismo, incluso el papá Rafael Varela es preso por ser conservador. Y bueno, creo que ya para esa época murió el director. Ya Clotilde es la madre Varela. Que ve que ya no está forzada a cumplir el voto a su director espiritual por factor muerte y decide transcribir la copia que ella hizo en taquigrafía y ese volumen le da al papá. Entonces el papá es la primera persona que se beneficia de la lectura de la vida admirable. O sea, después de tanto tiempo que no se sabía nada de la vida admirable, ¿ya? Entonces, él leyó y eso le sirvió como consuelo en la cárcel. Bueno, después viene la época liberal y se hace la separación iglesia-estado e incluso hay la ley de manos muertas, que o sea, el Estado no tiene por qué ayudar a las órdenes religiosas y que incluso a las órdenes religiosas se le tiene que quitar sus bienes, porque como no son entes productivos, no pueden tener esos beneficios del Estado. Entonces, incluso lo que tiene se le quita. Eso también lo profetizó a la Virgen del Buen Suceso, que llegaría en estos momentos oscuros, que se probará la comunidad de las conceptas, que incluso le van a arrebatar los bienes. Eso se lo dijo a la Madre Mariana, que incluso la Madre, aquí estoy hablando de la Madre Mariana Jesús Torres, ¿ya? Eso lo dijo la Virgen del Buen Suceso, que va a la tumba de la tía María de Taboada y le dice a la tía si es posible que la abra y dice que el nicho donde estaba la muerta, o sea, porque estaba incorrupta, le dice que sí, que eso va a pasar, pero ya cuando ella no esté viva.
¿ya? Que todo eso pasará cuando ella no esté viva. Entonces, eso le dice la difunta tía, cosa que la Madre Mariana al final se consuela en el sentido de que, bueno, esta cosa que le dice la Virgen no lo va a ver ella con sus ojos de carne y hueso, o sea, carnales, sino espirituales en el cielo. Por eso incluso la hermana Francisca decía, ¿para qué llorar lo que nuestros ojos no verán, Madre Mariana? Dice que se consolaban así mutuamente las monjas, o a veces también tocaban música religiosa bueno, consolarse, ¿no? De estas cosas terribles que iban a venir y que, bueno, sufrieron las monjas en el siglo XIX. Ya, bueno, volviendo con Madre Varela. Madre Varela se le ocurrió una idea muy buena. Como había gente que sí ayudaban económicamente al monasterio, les pareció como un buen detalle darle una traducción de la vida admirable para que la gente comenzara a saber quién era la Madre Mariana. Entonces la gente como que se prendió de esta vida admirable y comenzaron a dar donativos y según el donativo salían las hojas. Entonces ya para 1922 ya en Quito otra vez estaba rodando el libro, o sea, la vida admirable volvió a aparecer. O sea, y bueno, entonces por la época de 1900, sí, 1932, si no me equivoco, sí. Esto llega a oídos del cardenal de la Torre. ¿Y por qué? Porque la gente comenzaba a leer esto y se comentaba en varias partes y llegó el momento en que un sacerdote jesuita en la homilia metió las palabras proféticas de Buen Suceso. Entonces como que no, como que hubo gente que criticaron eso y fueron al cardenal de la Torre. Entonces el cardenal de la Torre mandó a hacer una revisión del caso y entonces las investigaciones dieron con Madre Varela. Entonces ahí se mandaron a un sacerdote jesuita a hacerle un interrogatorio a la Madre Mariana y entonces así se supo cómo llegó la vida admirable. Madre Mariana contó que ella encontró los libros, que el Madre director... Mariana de Jesús Varela, para los que no Sí, sí, entienden, Madre porque Jesús, claro, Madre Clotilde Varela cambió claro, su nombre a Madre la Madre Mariana de Mariana Jesús, Jesús crucificado, Varela Vázquez, así, con Madre todas sus Mariana letras. de Jesús Crucificado Varela Vázquez. Exacto, y entonces ella dice eso, que encontró los 3 tomos del Padre Sousa, que después el director los hizo quemar, que ella entró a la comunidad, que después ella comenzó a dar como agradecimiento las traducciones de la cifra y que así llegó. Entonces, lo que sí le pidió el sacerdote era que si ella quiere puede someterse a juramento, pero que no le va a exigir ya que como es religiosa, no, él dice no se va a atrever a mentir. Entonces la Madre Mariana dice que no, que está dispuesta a someterse y que va a ser fidedigna en todo lo que dice. Entonces eso fue lo que dijo. Y entonces él le dijo, ¿usted cambió algo? Y dice que no lo cambió y que está segura, pero cuando se terminó esta comisión investigativa, al cardenal Latorre dijo que sí, que el libro era el resultado de 2 transcripciones, o sea, del original a la taquigrafía y de la taquigrafía a nuestro idioma moderno. Entonces, eso dijo el, el padre que le hizo la investigación a Madre Mariana. 2, que producto de esto, de estas 2 transcripciones, pueda que se haya cambiado algunas palabras en el texto, ¿ya? O sea, pueda que hayan variantes. Es lo que te dije, pueda que en verdad por ahí siglo XXI, y por eso salió 20, tal vez lo transcribió o en la cifra estaba de otra forma, porque como digo, era una cifra y ya transcribió otra vez, entonces pudo haber un pequeño error en ese sentido. Y 3, el padre dijo que sí, que el libro no se lo podía creer con fe divina como en el caso de la Biblia. Entonces, esas fueron las 3 conclusiones ya. Número 1, que hubieron 2 transcripciones. Número 2, que pudo haber unos ligeros cambios en las transcripciones.
Y número 3, que no se le podía dar el mismo estatus de una revelación como la Biblia, pues ya. Entonces, sino que era revelación particular. Carlitos, y entonces, después de todos estos acontecimientos con la vida admirable, ¿cuál es la que llegó a la librería espiritual y es la que se ha impreso y de la que yo también leí, ¿no? Bueno, tengo entendido que de los libros que iba en Quito, eh, se tomó uno de los tantos que habían, porque después creo que los comenzaban a desaparecer, los libros, porque como esta comisión investigativa tenía que tener un original, no quería que estén circulando los otros para hasta que digamos se revise si esto estaba acorde a lo que había hecho la Madre Mariana, pero aquí también había otro pequeño meollo. La Madre Mariana muere a los meses de dar su testimonio, entonces solo quedaron las monjas que le ayudaban para poder verificar si esto era correcto, o sea, los libros. Entonces se supone que un libro que se aproxima a lo que transcribió la Madre Mariana está en la diócesis de Quito, o sea, en el archivo, ¿no? Y también otro que estaba en Riobamba, porque en Riobamba también había una copia, digamos, del original de Madre Varela. Entonces, hay dos libros, uno de Quito y otro de Riobamba. Eso creo que de la cifra de Riobamba es que se basó la librería espiritual para la transcripción. Pero en el caso de la librería espiritual hay un pequeño meollo, hay un fragmento que no está, no sé por qué, pero la cuestión es lo siguiente, o sea, digamos, hay tres versiones, por lo que, como te digo, los libros estaban andando mucho en Quito y parece que hubo el tiempo suficiente para que la gente se transcribiera en tres idiomas. Entonces el libro fue transcrito en español, en inglés y en portugués. Entonces en la versión portuguesa hay ciertos elementos que sí está en el original que tiene la arquidiócesis, y corrobora ciertos fragmentos que tiene el libro que te dije anteriormente, Varones Franciscanos de la Orden Franciscana de Fray Manuel Conte, ¿ya? Porque eh, la, la, esto del para, la Madre Mariana no sabía que era el para, pero lo transcribió, entonces yo ya expliqué, el para era un destacamento militar aquí en el Brasil, ¿ya? Entonces, como digo, la Madre Mariana tal vez ignoraba, o sea, Clotilde Varela ignoraba ciertas palabras, pero transcribió lo que hizo. Entonces, por eso, entonces, creo que ahí cuando pone el para, lo pone incluso como, creo que en minúscula, por eso que también la comisión tenía que tratar de corregir digamos, ciertos errores en el escrito, ¿ya? Errores de puntuación y la traducción. Entonces, y ya una vez que se hizo todo esto bien, entonces sí, se le permitió a los jesuitas, ya por los años 40, que ellos tenían un periódico que se llamaba El Amigo, con el permiso del arzobispo, el cardenal de la Torre, que se publique fragmentos de la vida admirable y que los padres jesuitas que puedan entender este escrito den los parámetros para los lectores. Entonces, eso se puede conseguir, eso se puede ver en Quito. Ustedes pueden ir a una biblioteca y pedir el periódico del Amigo de la época de los 40 y van a ver fragmentos del libro de la vida admirable con explicaciones por parte de los padres jesuitas. Sí, es increíble lo que me comentas, porque son detalles que no habíamos topado antes, ¿no? Y eso me hace mucho pensar que um, se puede indagar mucho más en el origen de la vida admirable, a cómo llegó a nuestros días, y que es la que el ingeniero, el dueño de la librería espiritual, Fausto Galeano, nos compartió, ¿no? Y en español. En ese sentido, podríamos hablar, porque
pareciera que tal vez eh, hay gente que pueda decir que esto, que hay parte de la vida venerable que está inventada, de que seguramente podría ser que no se habló del Ecuador, no se habló, Sí, con ese nombre, no se nombró la masonería. Hay ciertos detalles que se podría decir o sea, toda la vida venerable es fidedigna la que tenemos en este instante, o hay que desconfiar de lo que está escrito. el padre Ugarte dijo que no hay que desconfiar, pero sí dijo algo importante, que no se le puede dar fe divina, ¿ya? Sino una fe humana. O sea, digamos, eh, no se te obliga a creer todo lo que dice la vida mirable, pero porque lo más importante de la vida mirable no son tanto las profecías, sino el hecho de la propia aparición de la Madre de Buen Suceso y la vida de Madre Mariana. Digamos, la profecía es el complemento, ¿ya? El complemento de la misión de Madre Mariana. Bueno, te cuento algo ahorita que me acuerdo. Hoy estamos 29 de enero, ¿no? Sí, Hoy día se recuerda la firma del protocolo de Río de Janeiro y aquí también sucede, aquí también una nueva manifestación de la Virgen del Buen Suceso. Estamos hablando que en el año del 41 comenzó la guerra del Perú con el Ecuador y había el peligro que el Ecuador perdiera la provincia de Los Ríos y Loja, porque ya estaban infiltrados aquí. Entonces el cardenal de la Torre hizo lo siguiente, que se hagan tridos y novenas en honor a la Virgen en todos los santuarios de Quito, a todas las vocaciones, pero como nunca la gente asistió a la Virgen del Buen Suceso, fueron allá, rezaron y ocurre el gran milagro. El 27 de julio de 1941 la Virgen comienza a mover los ojos. O sea, la gente se quedó estupefacta. La imagen comenzó a mover los ojos. Eh, También el mismo fenómeno que la milagrosa del colegio, comenzó a abrirlos y cerrarlos. O sea, porque sí, unos testigos dicen que abría y cerraba los ojos. Otro dice que incluso la cabeza se movió para mirando al cielo. O sea, básicamente la Virgen estaba viva. O sea, la gente se conmocionó. Eh, la gente pedía perdón a Dios porque no sabía si esto de verdad era el fin del Ecuador o no. Había gente que salían llorando, incluso querían confesarse. Otra gente salía a la calle, vengan, ven, la Virgen se está moviendo, estaba abriendo los ojos. Incluso después la gente comenzó a ver que el rostro brilló, comenzó a brillar y se ponía pálido, rosado, o sea, cambiaba la piel del rostro, o sea, la gente se quedó maravillada. Incluso habían masones que digamos, por acompañar a sus esposas en su devoción a la Virgen, viendo este suceso hasta se convirtieron, o sea, renegaron de la masonería y volvieron al seno de la Iglesia Católica, o sea, fueron fenómenos grandes. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente todos los periódicos de la época, El Universo, El Comercio, incluso los diarios católicos, traían la noticia que ya la guerra se paró, o sea, la gente se quedó admirada, o sea, la guerra se paró justo al día siguiente, o otros dicen que fue el mismo día, sino que la noticia llegó con atraso, porque bueno, las comunicaciones en esa época se tardaba de un día a otro, entonces la guerra paró, entonces la gente a esto le llamó el milagro del 41, ¿no? Al año siguiente, el 29 de enero de 1942, se firma el protocolo de Río de Janeiro a las 2 de la madrugada. Increíblemente, viene un barquito de Chile llamado el Imperial y traía de regreso el cuadro de la consagración de García Moreno. Entonces fue algo maravilloso. O sea, la Virgen se manifestó en el 41, el corazón de Jesús regresó al Ecuador en el 42 y los padres jesuitas sacaron el periódico El Amigo en 1943 para explicar todo esto que estaba pasando. O sea, fundaron el periódico El Amigo para explicar explícitamente las profecías de Buen Suceso con los acontecimientos que estaban pasando. O sea, ese parpadeo de la Virgen y la aparición del cuadro. ¿Ya? Incluso, no me acuerdo, creo que en el tercer volumen de este periódico
tocaron la profecía de Gabriel García Moreno. Entonces la gente se quedó maravillado de todo lo que ofrecía las profecías de buen suceso en la historia patria del Ecuador. Increíble lo que me cuentas. Si verdaderamente eres un erudito y tu mente es muy prodigiosa. Gracias a Dios, es un don que tienes de acordarte de tantos detalles y Pero me comentar. diste la pauta. Gracias. ¿Qué, cómo dijiste? Me diste la pauta porque se me estaba escapando. Sí, bendito sea Dios. Bueno, yo estoy muy emocionado con todo lo que nos cuentas y voy a continuar con las preguntas. Ya vamos a ir con las preguntas de cierre. Hemos conversado mucho y yo sé que va a haber programas futuros donde vamos a topar más a fondo distintos temas, ¿no? De lo que hemos conversado. Pero me gustaría muchísimo que nos comentes antes de terminar con esta entrevista, ¿cuándo se desenterró, que nos cuentes, ¿no? ¿Cuándo se desenterró, Carlos, el cuerpo de Madre Mariana de Jesús Torres y Berrochoa? ¿Y en cuáles condiciones se lo halló? Bueno, te cuento que realmente la gente siempre dice que hay un desentierro, no, son dos. ¿Ya? Ya, si no me equivoco, el primer desentierro fue creo que por 1885, o sea, 10 años antes que ocurra la Revolución Liberal, o sea, en la época del progresismo. Este pequeño dato lo pone como testimonio el padre, ¿cómo que se llama? Monseñor Luis Cadena, que tú sabes bien que en paz descanse era un entendido del buen suceso, ¿ya? En uno de los tantos libros que él escribió, pone ese detalle. Creo que es Madera para esculpir una santa, creo que por ahí, creo que ahí es que está ese dato. Y ese dato también te cuento que está como un apéndice en la traducción portuguesa de Buen Suceso, que es conocida en el Brasil. En el Brasil tienen ese fragmento, pero realmente eso es un añadido, eso no está en la vida mirable porque como te digo, ese descubrimiento del cuerpo se hace en 1885 y ya en esa época ni el padre Sousa estaba vivo, pues para decir, bueno, lo añadió él, no, 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 no. Eso es un añadido tardío, pero no sé por qué en la versión portuguesa está eso, pero sí, sí da fe porque incluso en un documento independiente a esto que te estoy diciendo, se da fe de esta exhumación. Bueno, ¿qué se dice de esta exhumación? Dos cosas muy importantes. El primero, que el cuerpo de la Madre Mariana esté incorrupto. O sea, dice que está conservado y que se lo puede mover, ¿ya? Como que estuviera dormida, o sea, como que recién hubiera muerto ayer, según el documento. Y otro detalle es que junto con el cuerpo de la Madre Mariana hay una urnita más pequeña. Entonces, tiene el cuerpo de un niño pequeño, no sé qué edad pudo haber tenido, pero es un hijo que se le murió a la señora marquesa, ya entonces, quien en algunas traducciones eh, abreviadas del Buen Suceso, le ponen Marquesa de Solanda, pero no es Marquesa de Solanda, es lastimosamente la persona que hizo esa transcripción. O sea, estamos hablando que los 3 volúmenes lo hizo uno solo y le ha puesto Marquesa de Solanda. Entonces, hay gente que confunde que es la esposa de Sucre, no da la cronología, no puede dar la cronología, no se refiere a Mariana de Carcelén. Y en Marquesa de Solanda no comenzó en la época, todavía no existía en la época de Madre de Mariana Jesús Torres. Lo que sí te dice la vida mirable es que esta marquesa se llamaba María de Yolanda o María Yolanda. Entonces, eso sí, sino que creo que el transcriptor que hizo eso, no sé si tú has visto cómo es la S manuscrita. La S manuscrita es como en forma de Y. Entonces yo creo que esa es la confusión. Creo que confundieron Yolanda por Solanda y por eso pusieron Marquesa de Solanda, no es Marquesa de Yolanda. O sea, no sé, me imagino que es el segundo nombre o apellido, no sé, pero ella dice, yo me llamo María de Yolanda, eso sí está en la vida mirable. Tanto en la versión de los 3 volúmenes está eso, pero hay una versión compendio
la versión compendio hacen ese pequeño error de decir que la marquesa es Holanda. No, ese es un error que hay que corregir en ese libro de un solo tomo. Pero de ahí, en la versión que la librería espiritual ofrece, sí, está el nombre, María Yolanda, eso sí está correcto. Entonces, con esto sí se da fe que Madre Mariana tenía amistad con una persona que era marquesa, no sabemos de qué marquesado sea, pero sí, que ella se llama María Yolanda. Entonces, este cuerpito que se encontró junto con Madre Mariana da fe de que esta persona existió y fue amiga de la Madre Mariana. Muy Y es la interesante. que Entonces, regaló el báculo, fue la que le regaló el báculo a la Virgen. ciertamente, tiene razón, en la vida admirable se comenta aquello. Si es que se exhumó el cuerpo de Madre Mariana en 1885, se lo volvió a enterrar, y ¿cuándo se lo encuentra de nuevo o por qué lo desentierran de nuevo? ¿En cuál año? ¿Tienes algún detalle sobre esa Sí, información? parece que por el año 1906 habían ciertos movimientos telúricos, casi por todo el mundo. Entonces, bueno, hay una versión que dice que hubo un temblor por febrero, ¿ya? Otros dicen que no, que era una refracción que estaban arreglando el monasterio en la parte baja, pero en el momento que sucede eso, sea el temblor o sea los arreglos, pero un 8 de febrero de 1906 encuentran el cuerpo de Madre Mariana. Lo encuentran el cuerpo. Y también ahí, junto con las madres fundadoras y también con la imagen de la Virgen del Buen Suceso, porque la imagen también estaba oculta. Dicen algunos que tal vez se lo ocultó en la época de Alfaro, puede ser. No pude decir porque hay un testimonio que tal vez puede echar a tierra eso, porque cuando, cuando salió la ley de manos muertas, dice que las monjitas sacaron un tiempo a la Virgen del Buen Suceso y le habían puesto un sombrerito de paja toquilla con un letrerito para que la gente les colabore para mantener el santuario. Dice que el cardenal de la Torre iba y le depositaba una flor a la Virgen porque como era un niño pobre, eso era lo que más podía hacer. Pero eso sí, le prometió que cuando él fuera grande y alguien en la vida iba a ayudar en su devoción. E increíblemente llegó a ser el obispo de Quito y el primer cardenal, y él se encargó de favorecer bastante a la devoción y ya el conocimiento de Madre Mariana. ¿Ya? Incluso no todo el mundo lo sabe, pero el cardenal de la Torre está enterrado abajo en el monasterio, un poquito cerca de la Madre Clotilde, o sea, Madre Mariana Jesús crucificado Varela Vasco. Entonces, el cardenal de la Torre está ahí porque hay gente que dice que está en la catedral de Quito. No, ese es un nicho representativo. El cardenal de la Torre está enterrado en el monasterio. Muy interesante. Podríamos solamente hablar de algunos temas y nos podríamos ir de largo Sí, esto se toda la ramifica. noche. Sí, 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 sí. Ay, pero me voy a enfocar solamente en las preguntas porque si no, nos va a ir de Exacto. larguísimo y la gente también, bueno, va a escuchar todo esto, pero vamos a hacer más programas, no se preocupen a todos los que nos están escuchando. También, bueno, se escondió la estatua, y, pero se tenía la devoción a la Señora del Buen Suceso, es decir, se celebraba la fiesta desde la muerte de Madre Mariana hasta mediados del siglo XX. También se celebraba la fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso. En resumido, así, súper rápido, Sí, ¿tienes alguna? se celebraba, pero no como se celebra ahora. O sea, digamos, estaba como decreciendo. O sea, cada año que pasaba como decrecía, como te digo. Incluso no todo el mundo lo sabe, pero hasta García Moreno fue devoto de la Virgen del Buen Suceso. Se cuenta que él en el mes de mayo siempre le llevaba la serenata con los militares de la Casa de Gobierno. Incluso una vez fui a la procesión y sí, veo que en Candelé los guardias presidenciales le dan la serenata. Y una persona me dijo que eso es herencia que le dejó García Moreno. No sé si puedo tomar este testimonio como real, pero el padre jesuita español-italiano Anselmo Fioro da fe de que García Moreno sí. Eh, Le hacía llevar serenata a la Virgen del Buen Suceso en el mes de mayo, pero no sé si es que lo dejó
como una ley perenne, ¿no? Entonces, eso sí es lo que tuviera que averiguar, pero que García Moreno fue devoto. Y como te digo, después en la época de Alfaro, la monja la expusieron así para que contribuyan. Y creo que fue también por, 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 por la época de García Moreno, porque, bueno, como 10 años después, y de ahí ya no hay datos de la Virgen del Buen Suceso, incluso cuando el padre Matovelle, en 1904, 1906, escribe un libro sobre los santuarios de la Virgen, vienen al santuario de la Virgen del Buen Suceso, y, y bueno, yo creo que ya en esa época ya estaba la imagen porque se la encontró recién, como dije, en 1906, o bueno, creo que y entonces le dijeron la historia, mas no sabían cómo se llamaba la madre, imagínate, ya las monjas no sabían cómo se llamaba la vidente beneficiada de las apariciones y revelaciones. O sea, tuvo que pasar tiempo hasta que co comienza a circular los documentos de Madre Varela para que la gente recordara que la vidente se llamaba Madre Mariana Jesús Torres. Y bueno, y después se revisaron los documentos del archivo y se comprobó que sí, la Madre Mariana Jesús Torres existió y fue la vidente, porque podemos quitar la vida mirable e igual hay bastantes testimonios que dan fe de la existencia de la Madre Mariana Jesús Torres, e incluso de su don. Está un libro que escribió un sacerdote llamado Docampo, le da el informe al rey de España, las relaciones de India, ¿ya? Ejemplo, y eran relaciones geográficas de India, pero cuando él describe la geografía de Quito, no sé qué le pasa a este sacerdote, pero comienza a hablar sobre los monasterios y todo eso, cosa que no lo hizo en otra parte, y increíblemente trata sobre María de Taboada y la Madre Mariana Jesús Torres. Y entonces ahí hay un testimonio. Entonces, y este testimonio entró para la causa de beatificación. Por eso digo, o sea, así no tuviéramos la vida mirable, podemos comprobar que la Madre Mariana Jesús Torres existió. Súper interesante. La siguiente pregunta que te tengo es, ¿qué pasó con los cordones que midieron a la altura de Nuestra Señora? Como muchos de los que están viendo este vídeo saben, en las apariciones de Nuestra Señora durante 2 ocasiones, María Santísima le pidió a Madre Mariana de que se mida la altura con el cordón que ceñía la cintura, ¿no? La cordón franciscana que ceñía la cintura de Madre Mariana de Jesús Torres, que no era de la altura de la Santísima Virgen María, sino que se extendió mágicamente, y en las 2 ocasiones fueron 2 cordones distintos, ¿no? ¿Qué pasó con estos 2 cordones? Bueno, así creo que te voy a deber esa información porque nunca he profundizado el caso de los cordones, pero no sé, pues el primer cordón, no sé si la vida mirable de respuesta, porque la primera medición fue por 1610, porque la Virgen se le aparece no, fue mucho más antes, por 1594, ahorita que me acuerdo, y entre 1599 ahí es que la Madre Mariana hace la primera medida, porque te acuerdas que dice, y cuando me pregunte tu tamaño, tu estatura, ¿qué diré? Entonces la Madre dice, toma tu cordón y mide, pero no, el cordón no daba. Entonces la Virgen hace que el niño Jesús tome el cordón y se estira hasta llegar a la cabeza de la Virgen. Entonces le dice, esta es la medida que le das al artista. Entonces ese cordón parece que lo guardó la Madre Mariana, y sí no sé qué pasó, porque sí, lo que tú dices es cierto. Después viene la aparición de 1610, y la Virgen como que sí le hace un pequeño reproche que ha tardado su tiempo para ejecutar esto. Entonces ahí se vuelve a repetir el hecho. La Madre Mariana mide, pero no alcanza el cordón y la Virgen lo estira. Y bueno, ahí es que la Virgen le consigue al artista, porque ese era el problema de Madre Mariana, no tenía el arte en sus manos para hacer la imagen, entonces la Virgen le facilita a este artesano que es Francisco
del Castillo de la Cruz. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O Cruz Castillo. Aquí hay un hecho curioso, no sé si tú lo sepas. La marquesa de Yolanda se había roto el brazo. No sé si lo sabías. Entonces, Sí, 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 lo sabía. En la vida admirable. sí, en la vida admirable se había roto la marquesa de Yolanda, eh, María de Yolanda. Entonces se había hecho ver con los doctores, pero parece que ese brazo estaba quebrado, no se curaba. Entonces le pregunta a la madre Mariana sobre la Virgen. Entonces la madre Mariana dice que si le puede ayudar con el báculo, y dice que sí. Y le pregunta sobre las dimensiones, creo. Entonces la madre Mariana le dice que este es el cordón, y dice que la marquesa lo abraza, que creo que es como que siente a la Virgen cuando le da el cordón, y creo que el cordón o le tocó, ella mismo se lo puso en el brazo roto y se curó. Entonces eso le convenció a la marquesa incluso de hacer un donativo para 5 aspirantes religiosas. Dice, en recuerdo al nombre de María, del cual yo también tengo el mismo nombre. Entonces ahí es que se da uno a entender que la marquesa se llama María de Yolanda. E incluso una parte dice que yo daré el báculo porque me llamo María de Yolanda. Entonces en 2 ocasiones se repite ese nombre. La marquesa se llama María de Yolanda. ¿Qué tipo de marquesa es? No sé, pero es marquesa. Súper interesante también. A ver, Ahora, vamos. tal vez Dime. especulo que puede estar entre los tesoros, no sé, pero no se nombra eso. Sí, no te preocupes. Yo voy a intentar cubrir eso en unas entrevistas que tengo aparte. Ok. Y, pero, y con eso también tú creo que vas a poder cubrirlo. Pero sí, lo del cordón es y ojalá estas personas me puedan dar más detalles. Yo me acuerdo ahora que me contaron, pero no voy a decirlo ahorita porque Ah, prefiero ya. que las personas me lo cuenten. No, está bien. De manera, pero sí, pero bueno, vamos a cambiar hacia ya casi las últimas preguntas Ok. para que terminemos con esta entrevista en la que hemos conocido muchos detalles sobre Manuel Sosa Pereira, la Madre Mariana, el Cuadernón, ¿no? Y la última pregunta es, si tú tienes conocimiento de personas que han fallecido por haber querido hacer daño o al monasterio de distintas maneras, como expropiarlo, destruirlo, etcétera, porque la vida admirable cuenta que Nuestra Señora será la perpetua protectora, la perpetua abadesa del monasterio y que nadie podrá destruirlo, nadie podrá hacerlo daño hasta el fin del mundo. ¿Tienes algún conocimiento, algún registro histórico de que personas hayan fallecido, no sé, por querer destruir o dañar el monasterio? Claro, o sea, como te digo, la Virgen lo dice en la primera aparición. Después la profecía de García Moreno dice que la masonería va a intentar destruir, si es posible, el monasterio, como cierto hereje en antaño, que queda comprobar que Dios no existía, pero dice, pero yo me levantaré y protegeré el monasterio, se dice la Virgen. O sea, y dice que el monasterio tiene que durar siempre. Dice que el demonio se va a empecinar por acabar esta obra de Dios, que es haber puesto el monasterio aquí en Quito, porque fue elegido por el propio Dios y la Virgen que el monasterio está aquí. Y bueno, sí, aquí está este libro que se llama El mensaje profético de Monseñor Luis Cadena. Sí, creo que te puedo hacer una lectura, ¿no? Claro que sí. Ya, entonces en la página 60, aquí hay, bueno, antes de la página 60 hay 3 hechos puntuales. Bueno, en el primer hecho puntual, o sea, como Eloy Alfaro hizo la separación de iglesia y Estado, aparte digamos, la ley de manos muertas también hizo unas leyes de que, digamos, como que se te respetara los templos y los monasterios. Entonces, te cuento que la gente así deshacía en esa época.
Entonces hubieron incluso destrozos de imágenes, profanación de iglesias, o sea, incluso en los sacrilegios de Riobamba, pues con eso te pinto todo el panorama, ¿no? Que ya llegó el colmo de las cosas. También profetizó el Buen Suceso, ¿ya? Eso también lo profetizó la Virgen del Buen Suceso. Entonces, habían gente que decían que supuestamente las monjas se le estaban robando terreno de ellos, o sea, los edificios aledaños decían que no, que las monjas tenían que darle los que les pertenecían, o sea, vinieron gente con ganas de quitarle las cosas a las monjas y otros con documentos falsos de que no, que ellas estaban traspasando su terreno y lo que estaban haciendo ellos era lo más justo, o sea, quitarle el terreno. Entonces aquí habla lo siguiente. Dice, en las horas álgidas de persecución al monasterio, cuando forzada la clausura y pisotada las prescripciones canónicas, entraban y salían los profanadores de lo sagrado, lo que te estaba diciendo, desafiando las abominaciones y excomuniones eclesiales, urgido por la fiebre del reparto del botín y del señalamiento de sus futuras soñadas edificaciones, entró un caballero, propietario de una casa aledaña al convento a trazar el terreno en el sitio que pretendía adquirir. Llegó con toda impertinencia hasta el aposento ocupada por una monja enferma. O sea, llegó donde la monja enferma y dice agresivamente a la comunidad que sobre el lecho de esta enferma voy a fijar los ladrillos de la futura construcción. O sea, en otras palabras, donde está esta enferma, no le importó la enferma. Dice, yo voto a esa enferma y hago el muro de división y ustedes quédense ahí con menos parte. Entonces, este señor se va alegre, pues alegrote a la casa, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que al retornar a su hogar alegre y aparentemente feliz, al momento de decirlo, encontró clavada en el lecho de dolor a su esposa, de la cual no pudo levantarse hasta que la levantaron para llevarla al cementerio. Entonces, la mujer se le enfermó, este señor no pudo cumplir con su amenaza porque tuvo que cuidar a su mujer y tanto le rogó a Dios. Pero la mujer no, solo se levantó de la cama para llevarla al cementerio. Entonces el Señor abandonó todo deseo de quitarle a las monjas el terreno. Eso está en las anécdotas del monasterio, ¿ya? Aquí dice, otro caballero con peores arrestos que el anterior amenazó sacar hachazos a las monjas. O sea, esta es peor, pues vino con un hacha y las pobres monjas corrían y algunas se encerraban en la celda, si no las hubiera macheteado. Cosa terrible, pues imagínense. Casi la misma experiencia que el pobre García Moreno, estas monjas. Se pasaban unos días y en una noche en que él dormía plácidamente en su lecho se le antojó a su sirviente decapitar a su patrón un hachazo en el cuello, ya. Entonces, o sea, según la versión dice que este señor era muy prepotente y trataba mal a los sirvientes. Entonces, él había amenazado a las monjas que bueno, se pueden esconder, pero él vendrá el día siguiente y si es de machetearlas a todas y sacarlas así muertas, pero él se queda con lo que le pertenece al monasterio, según él. Entonces, no sé si es que el sirviente escuchó eso o tal vez el sirviente, pero según dicen, el sirviente le tenía fastidio. Entonces aprovechó ese día que durmió y le dio el machetazo en el cuello, o sea, creo que le voló la cabeza. Entonces, una vez más se salvaron las monjas de perder su parte física del monasterio, porque la Virgen dijo que ellas no pueden perder nada de lo que ya se le dio desde un comienzo. Aquí también dice otra cosa, dice que el testimonio de la familia de un médico, dice que había un doctor que siempre entraba a la clausura, o sea, entraba y salía como si fuera Pedro en su casa. Nadie sabe qué hacía o no hacía ese señor ahí dentro del monasterio, pero que dice que un día amaneció muerto, el cuerpo lleno de gusanos que se lo estaba comiendo y la gente espantada, se espantó porque este señor entraba, o sea, básicamente profanaba la clausura porque, o sea, no puede entrar así hombres porque sí en la clausura, pero este señor entraba, como digo, o sea, es porque el alfarismo dio unas leyes que alteraron todo el orden y por más que habían leyes eclesiásticas que protegían, no les valía a la gente, no les valía lo religioso, lo católico, lo moral, no valía, o sea, fue una época terrible que tuvieron que enfrentar las monjas
Bueno, y hubo otro intento. Después de esto, como que se apaciguó la cosa con la muerte de Alfaro, pero en 1918, entre 1918 y 1919 estaba el doctor que está emparentado con García Moreno, Vaquerizo Moreno, Alfredo Vaquerizo Moreno, comienza en una parte alejada de la ciudad a hacer una construcción. O sea, él estaba haciendo un nuevo monasterio para las monjas con secta. Entonces, él manda a decir un recado de que, de que él está preparando un lugar para la monja, digamos como de transición, o sea, porque él dijo que el monasterio estaba vetusto, o sea, estaba antiguo y que él quería arreglarlo, y que ellas pasen a ese monasterio provisorio. O sea, era una mentira, o sea, el presidente no quería arreglar el monasterio, él quería destruirlo y quería ampliar el palacio presidencial, ese era el objetivo de Alfredo Vaquerizo Moreno. Entonces, las monjas como que sospecharon de que de verdad se las querían sacar, no se creyeron eso, entonces ellas le comentaron a la gente, y como dije, entonces en una fiesta que estaban haciendo, en una procesión, alguien comenzó a pasar un panfleto donde se estaba diciendo las intenciones de Vaquerizo Moreno. Entonces esto llegó al oído del presidente y el presidente se puso molesto. Él dijo, no, esa monja tiene que irse porque en verdad ese lugar es antiguo y yo lo quiero para el palacio. O sea, realmente no le preocupaban las monjas, lo que él quería era aumentar el palacio presidencial. Entonces, la gente se agrupó y él dijo, no, yo les voy a dar un discurso y los convenzo, y si no los convenzo, entonces voy a demostrar mi poder. Entonces, cuando sale, la gente le dijo que no van a permitir que las monjas se vayan. Entonces, como él se dio cuenta que la gente no quería por las buenas, entonces como que elevó la voz, entonces la gente comenzó a gritar elegido, elegido. Entonces dice que a Vaquerizo Moreno le entró el miedo, porque cuando dijeron elegido se referían, te vamos a arrastrar como Alfaro. O sea, ¿quieres sacar a las monjas? Bueno, pero vas a morir en el intento. Entonces Vaquerizo Moreno le dijo a las monjas que se queden en el monasterio, o sea, no las movió. ¿Ya? Entonces, y así con otro, incluso con volvemos al 41, Carlos Arroyo del Río. También a Carlos Arroyo del Río le ofrecieron y él dijo que él no, él no era capaz de hacerle maldad a esas monjas. Ya esos fueron los últimos intentos, ya de ahí no se le molestó más a los gobiernos de turno, que de paso eran masónicos y liberales para sacar a las monjas. Digamos, el intento más fuerte y directo fue el de Vaquerizo Moreno, pero no lo logró. Entonces, ahí están las muestras de que siempre ha estado protegido el monasterio. Muchas gracias por tus detalles al explicar también esta última pregunta, Carlitos. Hemos llegado al final de la entrevista. Agradezco a todos los que han llegado hasta este punto y han podido escuchar estas historias que el historiador, escritor e investigador Carlos Guerrero nos ha traído, ¿no? Agradezco de corazón a la Santísima Virgen María del Buen Suceso por esta oportunidad, ya que nos permite a todos poder contar con mayor lujo de detalles este tesoro tan grande que tenemos aquí en la ciudad de Quito y que es apreciado no solamente por locales, sino por todo el Ecuador y asimismo por extranjeros que vienen de muchas partes del mundo para cada fiesta, que ahora se va a retomar este 2 de febrero, ya que en el 2021 y 2022, lamentablemente la iglesia estuvo cerrada y no hubo fiesta, ¿no? Estuvo a puerta cerrada e inclusive hace un año hicimos un rosario donde pocas personas fuimos y rezamos con la puerta cerrada a las 7 de la mañana el 2 de febrero, rogando a Dios que se abran esas puertas de nuevo, ¿no? Entre otras peticiones. Y Carlitos, yo quisiera que simplemente antes de terminar nos des un mensaje a todos los que estamos escuchando, que los invites a que se enamoren de esta advocación y lo que te salga del corazón. Bueno, sí, yo creo que Madre Varela es la que hace una invitación, ¿no? De que
Los santos son nuestros hermanos mayores y aquí está un modelo de santidad grande que fue Madre Mariana Jesús Torres. Incluso un gran católico del Brasil dijo que la relación de Madre Mariana con Nuestra Señora de Buen Suceso la equiparaba como la relación de Adán con Dios, o sea, una familiaridad de hablar. Entonces, yo creo que podemos tener en Madre Mariana una gran intercesora, no solo eso, sino tal vez también motivarnos, porque la Madre Mariana, el camino que ella recorrió no fue un camino de rosas, habían espinas, habían altibajos, pero la Madre Mariana, con su fe en Dios y en la Madre Buen Suceso, salió airosa. Entonces, y nosotros tuvimos una prueba bien grande, ¿no? En la pandemia, y creo que fue un golpe bien duro para los devotos no verla por 2 años a Nuestra Señora, que todos los años vienen, pero siempre tuvieron esa fe incólume de que esto iba a pasar, o sea, esto malo, y que se volvía a abrir el templo. Entonces, Nuestra Señora abre las puertas de par en par para recibir a sus hijos. Como dijo en una aparición mariana, a todos mis hijos los abrazo. Y entonces, esa invitación también, apoyar a la Virgen dando a conocerla, porque hay promesas grandes para lo que dan a conocer a Nuestra Señora de Buen Suceso, su devoción, e incluso a los que colaboran materialmente también hay promesas, ya entonces, que incluso sus nombres van a estar ahí siempre pendientes en el corazón de la Virgen, ya entonces tratemos de ganarnos esos premios del cielo, porque como decía Nuestra Señora de la Medida Milagrosa, algunas gracias se pierden porque la gente no las pide, y si las piden mal. Entonces, aprovechemos este manantial que nos da Nuestra Señora, que son sus mensajes, que nos lleva a Cristo, porque eso es lo interesante de Nuestra Señora. Por eso es que, y yo creo que ahí está el simbolismo de por qué no está el niño junto con María, porque María nos invita a buscar a Cristo. Y yo creo que el santo lo busca porque Cristo es el motor de su santidad, y el pecador lo busca porque Cristo es el motivo de su salvación. Y entonces todos estamos invitados a ser devotos de Nuestra Señora, y ahí está ese mensaje de que por María llegamos a Cristo, ¿ya? Y un ejemplo también fue García Moreno, que fue profetizado por Nuestra Señora. Hay gente que le ve lo malo a García Moreno, y sí, García Moreno fue, como decía Manuel Gálvez, hay ciertos santos que nacen por el lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que de pequeños son santos, ¿ya? Incluso habían santos que cuando eran los días de ayuno, de pequeño no tomaban el seno de la mamá, o sea, de pequeño inconscientemente ya sabían lo que era un ayuno, y así lo siguieron hasta grande y morir. Para Gálvez, esos santos son los santos que nacieron de derecha, y hay otros que son santos, digamos, entre comillas, de izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que son santos que por algún motivo tuvieron su mal genio o tuvieron sus flaquezas, pero poco a poco escalaron la cima hasta llegar a la santidad. Entonces, y él dice, de ese linaje es García Moreno. García Moreno fue un hombre que sí, tuvo un carácter fuerte porque tuvo que gobernar un país que le tocó dificultoso, pero al final mejoró el país, y no solo eso, se santificó en el Estado. Y esa es la invitación que nos hace San Pablo, ¿ya? La santidad, ¿ya? San Pablo dice que ese es nuestro destino, y el Padre Matovilla dice que a Dios hay que servirlo desde nuestra trinchera, que, ¿ya? El político se santifica en su política, el sacerdote ahí en su ministerio, el profesor siendo maestro, pero eso sí,
siempre tratando de manifestar a Cristo. Y eso es lo que hizo la Madre Mariana. Por eso que ella decía, ella se puso Madre Mariana Jesús, ¿ya? O sea, porque giraba su vida en torno a Cristo. Y esa maestra que nos lleva a Cristo, la Virgen María. Por eso que dice, yo quiero tener las llaves del monasterio porque soy la abadesa. Entonces, tenemos que ir como los Reyes Magos, ¿no? Pasamos el tiempo de Adviento, entonces María nos enseña a Jesús. ¿Para qué? Para adorarlo, para contemplarlo, para amarlo. Y la devoción del niño el Pichincha también aquí entra, ¿no? El niño el Pichincha Así es. es un ejemplo para los niños y los jóvenes, e incluso también es un mensaje de unificación para Hispanoamérica, porque dice que el niño, las tres potencias, dice que la potencia central dice Unión, la una dice España y la otra dice Ecuador. Entonces, también tener esas buenas relaciones todos los países, porque creo que nuestro vínculo más grande es la catolicidad. Yo creo que eso es lo que hizo grande a España y por ende a América. Tener ese depósito de la fe que recibimos de Roma. Muchas gracias, Carlitos, por tus palabras tan profundas y mensaje para todos los que nos están escuchando. Solamente antes de terminar, Dios mediante, esta entrevista saldrá antes de la fiesta del 2 de febrero de 2023 y quisiera invitar a todos los que han llegado hasta este punto a que asistan el 2 de febrero a las 5 de la mañana al Rosario de la Aurora, que se celebrará aquí en Quito, en el Centro Histórico, en el Santuario de Nuestra Señora del Buen Suceso, para que caminemos por las calles de Quito rezando a la Santísima Virgen. ¿En qué horario? A las 5 de la mañana, el 2 de febrero, el día de la fiesta, el día de la Candelaria, o la fiesta completa es el día de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María, ¿no? Ese día a las 4:30 de la mañana se abrirán las puertas de la iglesia para que todos asistamos, y a las 5 empieza la procesión por las calles del Centro Histórico de Quito. Además va a haber misas y serenatas, ¿no? Tanto el 1 de febrero como el 2 de febrero habrá serenatas a Nuestra Señora a las 6:30 de la tarde, allí en la iglesia del Monasterio de la Inmaculada Concepción. Y la iglesia está abierta todos estos días, si es que les estoy hablando antes del 2 de febrero, desde las 6:45 de la mañana a las 6 de la tarde, así que no se pueden perder y tienen que venir a Quito. Si es que no avanzan, tienen que venir de nuevo a visitar a Nuestra Señora durante cualquier época del año, pero especialmente en mayo y en octubre, que durante todos esos 2 meses la estatua de Nuestra Señora está abajo en el altar mayor. De allí siempre pasa en el coro alto sobre la silla de la abadesa, ¿no? Y claro, que por la fiesta de la Virgen Buen Suceso, Nuestra Señora también está expuesta y en el altar mayor desde el 24 de enero hasta el 2 de febrero de cada año. Dios mediante, entonces nos veremos allí en la procesión del 2 de febrero. Dios les bendiga. Un abrazo, Carlos, que tengas una excelente noche. Gracias por esta entrevista y pues Dios te bendiga en toda tu labor como presidente del Instituto Nacional Garciano y toda tu obra como historiador, investigador y escritor. Hasta la próxima, y que María Santísima del Buen Suceso ruega por nosotros. Muchas gracias, Santiago. Un gusto haber compartido contigo y con el público. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, bendiciones.